Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Aquí llegando, perdón por la tardanza, pero hay un chorro de tráfico, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Empezamos a ver este tema, cáncer de esófago. Este es el último el último tema del bloque de esófago. Entonces, pues vamos a empezarlo, ¿sí? Este padecimiento, pues, no es de los más frecuentes, pero sí es de suma importancia para nuestra materia y obviamente, pues, viendo, pues, que es otra causa de disfagia muy frecuente, que muchas veces pensamos que es algún otro problema del esófago y es muy necesario darle el abordaje oportuno y sobre todo pacientes que tengamos síntomas de alarma, así como mayores de 50 años y tratar de descartar esta enfermedad. ¿A qué sigue, por favor? Fíjense cómo es tan importante que se refiere como una sexta causa de muerte en México, ¿ah? Y la octava más común a nivel mundial. Fíjense lo importante que es el tema. Una sexta causa en nuestra pues es de considerarse. El carcinoma epidermoide es el más común a nivel mundial, chavos. A nivel mundial, no en México, a nivel mundial. En México el más común es el adenocarcinoma. Estados Unidos, Europa, Australia y países de Occidente más como está más asociado al adenocarcinoma, al mismo que nosotros tenemos, al mismo que nosotros tenemos, ¿no? La misma incidencia. O sea, hay dos tipos, el epidermoide y el adenocarcinoma. El más común de todo el mundo es el epidermoide, ¿sí? Pero el más común en Occidente, por ejemplo, Europa, Australia, Estados Unidos, México, por los hábitos alimenticios, es el adenocarcinoma. En el cinturón asiático, la zona con mayor incidencia es Turquía, Irán, Kazajistán y norte y centro de China. Estos países ya vieron cómo es una cintura hacia el norte, porque es mucho más común en estas áreas, porque está muy asociado a bebidas calientes. A estos cuates toman las bebidas muy calientes por los fríos extremos que hay en esas zonas, están acostumbrados a mucho a las bebidas calientes y esto ocasiona muchas ocasiones la metaplasia y el carcinoma epidermoide, no así el adenocarcinoma. Fíjense que en otros lugares del mundo, 10 casos de carcinoma epidermoide en 100,000 habitantes, ¿sí? En otros lugares del mundo, no aquí, como lo habíamos comentado. ¿A qué sigue, por favor? Ya como les comentaba yo, es más común el adenocarcinoma, más frecuente en los mayores de 50 años, más común en el sexo masculino. La incidencia en México es controversial, no se sabe muy bien, pero este adenocarcinoma, así como es mucho más común en México, también común en Estados Unidos, pero la mayor incidencia es en Sudamérica, para países como Argentina, Brasil, Chile, hay mucho más incidencia de este tipo de cáncer que en México. Bueno, aquí abajo ya les digo, Colombia, Argentina, Chile, Uruguay, son países donde la incidencia es mayor. Brasil también, por ahí no lo puse. Que sigue, por favor. Aquí ya habíamos hablado de esta incidencia. La que sigue, por favor. Aquí llevamos el lugar. La incidencia en México ocupa el lugar 24 con 1,225 casos nuevos, casi 1 a 3 en hombres y mujeres aquí en México. Y la mortalidad del puesto 16, hay 1,183 muertes registradas, hombres 935 y mujeres 248. Si se fijan, es casi el triple en hombres que en mujeres aquí en México. La que sigue, por favor. Aquí están los factores de riesgo. Obviamente que nos vamos a acercar un poquito más al adenocarcinoma. Aquí el principal factor de riesgo que tenemos es el esófago de Barrett para desarrollar adenocarcinoma. Acuérdense que esto es por enfermedad por reflujo gastroesofágico y que se da más común en pacientes, acuérdense, con un índice de masa corporal elevado, en pacientes principalmente obesos, con hábito tabáquico y alcoholismo, que aquí en México pues ya ve que eso casi no se da, ¿verdad?
algunos antecedentes de radiación torácica y obviamente el antecedente hereditario que puede ser un factor de riesgo muy, muy importante, ¿sí? Ya vimos el sexo masculino, bajo consumo de frutas y verduras, etcétera, etcétera. La que sigue, por favor. Fíjense cómo relacionado al carcinoma epidermoide, lo que les comentaba yo, consumo y alcohol y tabaco elevados, acalasia, lesión esofágica por cáusticos, antecedentes de radiación torácica, bajo nivel socioeconómico o higiene oral deficiente y carencias nutricionales, así como mutaciones de enzimas que metabolizan el alcohol y queratodermia palmoplantar epidermolítica. Son factores de desarrollo de carcinoma epidermoide. La que sigue, por favor. Fíjense aquí bien, bien importante. Vean el sitio de ubicación del carcinoma epidermoide, casi siempre se desarrolla en casi toda la extensión del esófago, 50-60% en el tercio medio, el 33% en el tercio distal y el 10% en el tercio proximal. El aspecto macroscópico puede ser, podemos ver lesiones planas, polipoideas, exofíticas, ulceradas o infiltrantes. Pero si se dan cuenta ustedes, este cáncer es más común en el tercio medio del esófago, ¿sí? Cosa contraria al carcinoma, al adenocarcinoma. La que sigue, por favor. Este carcinoma, el adenocarcinoma, fíjense cómo va a ser una metaplasia. ¿Qué va a ser eso? El epitelio del estómago va a pasar al epitelio del esófago, ¿sí? Y esto va a ocasionar primeramente el esófago de Barrett. Esto ocurre cuando hay una presencia de reflujo gastroesofágico. Entonces, lo que hace el organismo, cambia el epitelio, pone el epitelio del estómago, se va al tercio distal del esófago, y esto, pues ese epitelio no es el que es común para esta parte del esófago, y produce el cambio del epitelio, y así produce el adenocarcinoma. Como les comentaba, esto es muy común, muy común que pase con la presencia de reflujo gastroesofágico. Como ustedes podrán ver, es una complicación del mismo. Ajá, y esto va a ocurrir, ¿en dónde? En el tercio inferior, en el tercio distal, como ustedes lo quieran ver. ¿Sí? Entonces, ya vimos que el epidermoide es más común en el tercio medio, y ya vimos que es mucho más común el adenocarcinoma en el tercio distal. ¿Por qué? Porque está asociado con el estómago y porque produce una metaplasia. Las lesiones neoplásicas siempre van a ser tipo plano, polipoide, ulcerado o infiltrante. Casi las mismas lesiones que vamos a nosotros ver macroscópicamente. La que sigue, por favor. Aquí nosotros vamos a ver esta clasificación de Sieberstein, que nosotros podemos observar, la va a clasificar en tres: el tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Bien difícil, ¿verdad? El tipo 1, adenocarcinoma, que se encuentra de 5 centímetros a un proximal arcadias, adenocarcinoma del esófago distal, que se presenta generalmente en un área con metaplasia intestinal especializada del esófago, el esófago de Barrett. El tipo 1 es esófago de Barrett. A un tipo 3, que es un adenocarcinoma que se encuentra entre 2 y 5 centímetros distales arcadias, es el carcinoma gástrico subcardial que se infiltra en la unión esófago-gástrica. Esto ya es el tipo 3 es un tipo de cáncer, es un adenocarcinoma ya bien diagnosticado. La que sigue, por favor. Ya vimos nosotros que el esófago de Barrett es una metaplasia. Ajá. El epitelio columnar metaplásico reemplaza al epitelio escamoso estratificado que normalmente tiene el esófago, ¿sí? Entonces, se hace un epitelio columnar característico, un epitelio característico del fondo gástrico o de la zona gástrica,
que invade este epitelio hacia el esófago, cambiando un epitelio escamoso a un epitelio columnar secretor inclusive, ¿no? La que sigue, por favor. Como nosotros podemos ver, este cáncer de esófago y casi todos los cánceres del tracto digestivo, al principio pues no tomamos mucho en cuenta la sintomatología porque la asociamos a otro tipo de padecimientos, ¿no? Inclusive puede pensarse que puede ser una gastritis, puede tratarse de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Difícilmente nosotros pensamos al inicio que se pudiera tratar de un cáncer, ¿no? Ajá. ¿Cuáles son los datos que podamos nosotros inferir que pudiéramos hacer pensar que esto se tratara de un cáncer? Primeramente, la pérdida de peso. La pérdida de peso debe ser de forma muy importante. Ajá. Y presencia de disfagia progresiva. Pero ustedes me van a decir, doctor, pues usted nos enseñó que en la calasia hay una disfagia progresiva y una pérdida de peso. Pero también les dije a ustedes, ¿se acuerdan que para poder tratar de diferenciar esto, muchas veces es necesario, no para hacer el diagnóstico de acalasia, sino para tratar de descartar algún tipo de malignidad, la endoscopía. La endoscopía con toma de biopsia para ver si no se trata de algún tipo de cáncer, ¿sí? Ajá, vamos a ver, y aparte la pérdida de peso por el cáncer de esófago es una pérdida de peso mucho más agresiva. En un mes llegan a perder 10, 15 kilos, sin embargo, no siempre es la regla. También vamos a poder tener nosotros presencia de sangraditos, ¿verdad? Ajá, hematemesis, y cosas raras que eso no pasa por lo regular en el esófago, en la calasia, ¿sí? Vamos a encontrar también en una biometría hemática, si nosotros le tomamos al paciente, vamos a encontrar anemia, vamos a encontrar en pocas ocasiones, pero sí pueden presentarse adenopatías cervicales, palpables, y vamos a también presentar un dolor torácico, ¿sí? La que sigue, por favor. Son síntomas muy inespecíficos, por eso tenemos que utilizar ciertas auxiliares que nos pueden ayudar a nosotros. Ya hablamos de la endoscopía, podemos ver la radiografía de todas las alteraciones inespecíficas. Puede haber por la presencia de estas neumonías por aspiración, un esófago dilatado con niveles de líquido y aire, y esto nos podría hacer confundir aún más el diagnóstico con la presencia de pseudoacalasias. Pero lo que sí es, y lo que sí podemos ver como característicos son metástasis pulmonares, ¿no? Derrames pleurales, esos no se presentan en las acalasias y sí pueden presentarse en este tipo de cánceres, ¿no? Y podemos encontrar signos o signos de fístulas, esófago traqueales, que esto tampoco se presenta en otro tipo de alteraciones. El esófago varitado pues no nos va a ayudar de mucho, ya está en desuso, pero si nosotros lo mandamos a hacer podemos encontrar alteraciones del revestimiento de la mucosa, zonas irregulares en la imagen, de la imagen pintada del esófago podemos ver nosotros llenados irregulares, lesiones, ¿sí? Polipoideas, úlceras irregulares, lesiones avanzadas como tumoraciones o estenosis. Y como les podemos hacer, este método diagnóstico nos puede servir para otro tipo de complicaciones, por ejemplo, las fístulas, esófago respiratorias, que se puede ir a fístulas hacia la tráquea, hacia la laringe, hacia el mismo pulmón, pero que son raras, pero principalmente nosotros podemos ver, no sé, una disfagia, pérdida de peso, y nosotros vemos un derrame pleural, ¿sí? O presencia de neumonías por aspiración, entonces, podríamos nosotros pensar que se podría estar tratando de un cáncer y sobre todo la edad del paciente, ¿no? Ya vimos que es mucho más común el cáncer por arriba de los 50 años y la calasia, pues puede ser desde los 40 hacia los 50, ¿no? La que sigue, por favor. Fíjense cómo la TAC nos ayuda un poquito más para hacer el diagnóstico. Vamos a ver engrosamiento irregular del tórax, manchas intraluminales,
neumonías por aspiración, lesiones metastáticas, adenopatías o fístulas esófago-respiratorias. La que sigue, por favor, perdón la falta de ortografía. Ajá. La que sigue, por favor. Como yo les comentaba, ahorita este tipo de la tomografía, la resonancia, toda la radiografía, el esofagograma, pues son fácilmente vencidos como medio de diagnóstico por la endoscopía. Lo importante en estos chavos, acuérdense, pérdida de peso, disfagia, ¿sí? Hacemos una endoscopía, ¿sí? Hacemos una endoscopía no concluyente, manometría para buscar alteraciones en la motilidad del esófago, para que vean todo lo importante que es realizar este tipo de diagnóstico, lo importante que es la endoscopía, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esta nosotros vamos a tomar biopsia. ¿De dónde? De sitios donde nosotros consideremos que hay lesiones que pudieran tratarse de lesiones iniciales de cáncer, y en una de esas a lo mejor ni lesiones, tomar en varios puntos lesiones donde podemos encontrar eritemas, pseudoúlceras, lo que sea, y nosotros podremos diagnosticar un esófago de Barrett y darle tratamiento al paciente, y nosotros podemos inclusive evitar que lleguen a hacerse un adenocarcinoma si nosotros encontramos el esófago de Barrett a tiempo, ¿sí? Recomienda, aquí abajito ya vieron lo que yo les comentaba, recomendar toma de biopsias múltiples, cepillado, parasitología, aplicación de ultrasonido endoscópico. ¿Para qué nos va a utilizar? ¿Para qué vamos a tratar de nosotros de hacer un ultrasonido endoscópico? Nos va a servir de mucho, sobre todo para la extensión del tumor. El ultrasonido endoscópico, nosotros nos va a servir a nosotros para ver la extensión del tumor. Vamos a introducir la cámara, un ultrasonido, vamos a ver si estas lesiones llegan hasta la muscular o la muscular de la mucosa o mucho más para adentro. Entonces nosotros vamos a poder hacer un diagnóstico oportuno, y obviamente depende mucho de esta extensión del tumor para el tratamiento que vamos a llevar a cabo. La que sigue, por favor. La estadificación del tumor se realiza por medio de tumoración primaria, nódulo o metástasis a distancia, ¿sí? Esto siempre nosotros los vamos a manejar, siempre vamos a ver este tipo de tumoraciones. No le digo que se la aprendan, sí conózcala, porque muchas veces de esto depende cuándo se va a indicar la cirugía, cuándo vas a indicar quimioterapia, sí, o cuándo vamos a dar tratamiento paliativo. La que sigue, por favor. El tratamiento debe de ser obviamente multidisciplinario, lo tiene que ver el cirujano, el endoscopista, radioterapia, oncólogo y cuidados paliativos. Acuérdense, cuando llegamos a cuidados paliativos, el paciente ya no podemos hacer mucho por él, pero sí vamos o sea, para quitar la enfermedad, pero sí podemos mejorar la calidad de vida de nuestro pacientito. Si nosotros encontramos en etapas tempranas en 1A, nosotros podemos tener una buena respuesta al tratamiento y mejorar el pronóstico del paciente. Por eso es bien importante realizar una endoscopía a tiempo. La que sigue, por favor. Ya habíamos hablado que los principales tipos de cáncer son el carcinoma escamoso o epidermoide y el adenocarcinoma, ¿sí? Vean, el primero es derivado de las células planas escamosas de la mucosa del esófago. Este cáncer es derivado directamente del epitelio del esófago, cosa contraria del adenocarcinoma, que es una metaplasia. Ajá. Y obviamente el antecedente de esófago de Barrett o de Barrett. La que sigue, por favor. Ya habíamos platicado de esto, ¿sí? Aquí vemos una tomografía de corte vertical, donde podemos ver algunas lesiones cancerígenas, una lateral donde se ven esas mismas lesiones, en el mediastino. Esas lesiones que se ven un poquito más iluminadas, ese es el cáncer. La que sigue, por favor. Obviamente aquí hay una infiltración local. Acuérdense de eso, ¿no?
que nos sirve mucho la tomografía para ver sobre todo la extensión la extensión del cáncer, que puede ser mediastínica, pulmonar, inclusive puede llegar a ser pulmón, ¿no? Esta PET-CT es una tomografía por emisión de positrones. Este también nos va a dar un fidedigno donde nosotros podemos encontrar rápidamente el cáncer de esófago, si nosotros lo encontramos in situ o ya hizo algún tipo de metástasis, ¿sí? Aquí se alcanza a ver perfectamente dónde está dentro del esófago en las dos imágenes. La que sigue, por favor. Y hay infiltración de ganglios, la anterior. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver cómo este método de diagnóstico de TAC, podemos ver algún tipo de infiltraciones de algunos segmentos, algunos ganglios mediastínicos que pueden ser nosotros valorados por medio de este tipo de estudios. La que sigue, por favor. Esta es la famosa ecoendoscopía que les comentaba. Esta nos va a servir para ver la extensión del tumor. La que sigue, por favor. La biología molecular nos va a dar, nos va nosotros a decir o a mencionar algunas causas o algunas mutaciones que se pueden encontrar como causas originales de cáncer del esófago. Ahí vemos algunas de lesiones en el cromosoma 3, 11 y 2, el cromosoma, así como en el brazo largo del cromosoma 11. Podemos ver que se lleva el 20% de los tumores del esófago, 20% de la mutación PEDOX53, perdón. Esta es derivada o esto nos hace pensar en un esófago de pan. El que sigue, por favor. Aquí nada más cómo se ve, cómo es un poquito diferente, cómo se ve en el microscopio el carcinoma de células escamosas y el adenocarcinoma. La que sigue, por favor. Son un tipo de lesiones macroscópicas. Vean cómo se ve ulceroso, úlcero el esófago, se ve una zona de eritema. Este es un adenocarcinoma. ¿Cómo lo sabemos? Por la presencia de eritema y presencia de lesiones blanquecinas. Esto es principalmente en el tercio distal del esófago. Vean el esofagograma del lado izquierdo. Se ve claramente cómo es el tercio distal del esófago lo que está alterado. La que sigue, por favor. Aquí está la clasificación. Aquí está la clasificación TNM. Esta clasificación no se la vayan a aprender. Es importante que la conozcan, porque aquí en base a esto, acuérdense nosotros que si nosotros vemos T1, quizás T2, y inclusive creo que en T2 todavía el tratamiento debe de ser dirigido, o el principal tratamiento debe de ser quirúrgico para tratar de erradicar el tumor. La que sigue, por favor. Aquí lo que nada más nos señalan las diferentes partes, pues, que el carcinoma epidermoide nos puede ocasionar a nosotros, de varios sitios de diseminación del mismo, y por la relación que tienen con los órganos del mediastínico, ¿sí? La que sigue, por favor. Aquí vemos los diferentes tipos de invasión del cáncer. Sí, vean cómo en la primera imagen solamente se invade la piel. Sí, vemos las células cancerosas, todavía sin invadir totalmente la mucosa, nada más la vemos en el epitelio, en la imagen de la derecha. Todavía en la capa muscular, la submucosa, la muscular gruesa, todas esas capas todavía no han sido invadidas. La que sigue, por favor. Aquí vemos cómo el cáncer en la primera imagen, del lado izquierdo, ya está invadida hasta la submucosa,
En la imagen de la izquierda y en la imagen de la derecha ya inclusive ya está invadiendo la muscular, inclusive el tejido conectivo. Obviamente que esto nosotros lo podemos detectar muy bien por medio de ultrasonido. Ajá. Del otro lado ya vemos toda una invasión completa y vemos los ganglios todavía que están respetados, pero ya el cáncer ya está totalmente invadiendo todas las capas del esófago. La que sigue, por favor. ¿Mm? Como les comentaba yo, el tratamiento quirúrgico del cáncer de esófago es la mejor opción que se le puede ofrecer a estos pacientes para mejorar la disfagia, además de tener el objetivo de alargar la supervivencia y calidad de vida. Como les comentaba yo, se considera indicado estadios iniciales, ¿sí? Uh-huh. La quimioterapia debe de ser incluida cuando nosotros realicemos una esofagotomía. Se incluye la extirpación de los ganglios linfáticos cercanos y el esófago para el estudio al microscopio con el fin de conocer el grado de extensión de la lesión, ¿sí? Se le hace la resección quirúrgica. Si esta resección es importante, nosotros tenemos que dar una diagnóstico, tenemos que dar tratamiento posteriormente a la resección con quimioterapia. La que sigue, por favor. Ya vemos en una etapa 2B, en una etapa un poquito más avanzada de esto, el tratamiento estándar es quimioterapia seguida de cirugía con quimiorradioterapia o quimioradioterapia sola. La que sigue, por favor. En etapa 3, carcinoma de células escamosas de esófago o adenocarcinoma de esófago, tratamiento estándar, quimioterapia, seguido de cirugía. Aquí lo principalmente va a ser el tratamiento de quimioterapia, la que sigue, por favor, o quimioterapia sola, ¿no? Depende mucho de cómo está invadido y las condiciones generales del paciente. Pero esto nada más es para mejorar el pronóstico, pero definitivamente en estadios tardíos como en etapa 3, el pronóstico es muy malo. La que sigue, por favor. Aquí vemos a diferentes tipos de cirugías. Casi siempre aquí estos pacientes ya nosotros debemos de estar pensando en un tratamiento paliativo. La que sigue, por favor. Aquí están diferentes tipos de combinaciones de quimioterapia para ser tratados conjuntamente con la cirugía. Les comento que el pronóstico obviamente es mucho mejor en etapas iniciales, en etapas tardías la supervivencia a 5 años es muy poca. La que sigue, por favor. Y creo que ya acabó. La que sigue. Bueno, chavos, esta fue la plática, esta es la plática de cáncer de esófago. Ajá. Aquí lo más importante que se deben de ustedes llevar es que hay dos tipos de cánceres, el epidermoide y el adenocarcinoma. El epidermoide es menos común en México, el adenocarcinoma es mucho más común aquí debido a la presencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico, debido a los malos hábitos alimenticios. ¿Sale? Entonces, el adenocarcinoma se encuentra en el tercio distal y el epidermoide por lo regular es en el tercio medio del esófago, ¿sí? Es bien importante ustedes verlo y también porque la cirugía es el tratamiento de elección para este tipo de cáncer, sin embargo son cirugías muy invasivas. Imagínense quitarles un cachito de esófago y lo que se utiliza es el mismo estómago para tratar de hacer el canal. Y para que los pacientes pues, puedan comer adecuadamente, ¿sí? Recuerden también que el esófago no tiene peritoneo, está mucho más expuesto y es más fácil mucho más fácil la diseminación de este tipo de cáncer hacia los ganglios, hacia la pleura. Esto nos puede producir celulares, invasión del mediastino, ¿no? Y obviamente al haber una invasión mediastinal, pues el pronóstico es mucho, mucho, mucho más sombrío. ¿Alguna duda, chavos?
Sí, yo, doctor. Sí. En el estadio 4, Ajá. ¿ahí todavía se hace cirugía o solamente ya son los cuidados paliativos? Yo creo que nada más son cuidados paliativos. Se buscan otro tipo de cirugías, cirugía en láser, cirugía, hay como podrían ver la diapositiva, pero no es para curar, ¿ah? Es para mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Mejorar la disfagia, mejorar las obstrucciones. Acuérdense que esto lo ocasiona muchas veces fístulas. Para eso se hace el tipo de cirugías. Por lo regular, en etapa 4 son tratamientos ya puramente paliativos. Cirugías también, hay cirugías también paliativas, ¿sale? ¿Ok? Gracias, doctor. Sí. ¿Alguna otra pregunta, chavos? A ver. Ajá. Nosotros tenemos que estarles haciendo endoscopías continuamente a estos pacientes. Mínimo al inicio 2 al año. Mínimo al inicio 2 al año, chavos. Depende mucho de lo que encontremos en la biopsia, ajá, pero mínimo son 2 veces al año. El paciente, pues ni modo, órale, vamos y entramos en endoscopía y sobre todo para ver que la evolución hacia adenocarcinoma no se lleve a cabo, ¿no? Ajá, acuérdense que es una metaplasia, todavía no es cáncer, pero con alto grado debe hacerse maligno. ¿Sí? ¿Ok? ¿Quedó clara tu duda? Ajá. ¿Alguna otra pregunta, chavos? Sale, vale. Chavos, les iba a dar empezar con estómago, empezamos el viernes. ¿Les parece bien? Y ahí nos vamos de afilito. Yo doy las primeras clases y ya después ustedes ya voy a empezar a repartir algunos temitas. ¿Sale? Sí, Algunos doctor, muchas temitas gracias. y esperemos, vamos muy bien, vamos a muy buen tiempo. Entonces, yo creo que vamos a terminar rápido nuestro programa y eso me alegra. ¿Sale? Ok, chavos, Sí, pues doctor. nos vemos el viernes. Yo creo que ya va a ser presencial. De antemano, si ustedes saben algo, que si todavía la universidad o el poli, pues, nos pide que sigamos dando clases en línea, así lo vamos a hacer. Pero espero que ya puedan ser presenciales. Bueno, con permiso, chavos, que estén muy bien. Buena tarde. Gracias, doctor, Gracias, igualmente. doctor. Gracias, doctor.